Muy buenas, hacker cardíacos. Hace un par de años, Volvo nos contaba en una rueda de prensa cómo quería que fuera el futuro de la marca en los años venideros. Nos contaban cosas como que los Volvo, a partir de una determinada fecha, ya solo iban a estar disponibles, solo se iban a poder comprar a través de Internet. También nos decía que su gama de modelos tendría unos precios cerrados y un número concreto y también bastante reducido de opciones para que ese proceso de compra pues, no fuese muy complicado o engorroso. Asimismo, en aquella rueda de prensa nos decían cómo el interior de sus coches ya iba a prescindir de cualquier tipo de cuero. Por supuesto, hablaban de la tecnología, cómo sus modelos iban a ir evolucionando y ahí, sobre todo en la parte multimedia, nos decían que iban a empezar a integrar Google. Asimismo, en aquella rueda de prensa, cómo no, se habló de la electrificación, porque en esa década, justo en ese momento de la rueda de prensa que había empezado la década de los 20, nos decía que antes de llegar a 2030, Volvo tenía que ser una marca neutral, es decir, con modelos completamente electrificados, y la marca también en sí tenía que ser una marca de emisiones CO2 neutrales. Bueno, pues para un poco demostrar todo eso, y al contrario de lo que suele ser habitual en otros fabricantes, aprovecharon el evento no para presentar un llamativo concept o prototipo muy futurista que reflejase alguna de esas soluciones, sino que presentaron dos modelos. Esos dos modelos fueron el C40 Recharge y el XT40 Recharge, que es este modelo que tengo hoy junto a mí. Era un buen ejemplo para demostrar lo que estaban diciendo, por ejemplo, en el aspecto de la electrificación, que presentar dos nuevos modelos que llegarían al mercado prácticamente de inmediato. Para reflejar todo eso que contaba Volvo hace un par de años, nos hemos querido centrar precisamente en el XT40, es decir, lo que es la versión electrificada del que es, de momento, el SUV más pequeño de la marca sueca. Para hablar de este modelo, queremos sobre todo centrarnos en una palabra clave. La palabra es actualización, porque vamos a ver en esos 2 años que han pasado desde aquella rueda de prensa hasta hoy, cómo el vehículo se ha ido actualizando, pero también esa palabra la vamos a emplear en muchos momentos de este Car Lab y ya veréis en qué sentido y con qué significado. Antes de contaros todo sobre este Volvo XC40, como siempre, me gusta recordaros que, por favor, si aún no lo estáis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de HackerCar en YouTube y ya de paso que activéis las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Como os decía al principio, la palabra actualización va a tener mucha importancia a lo largo de este Car Lab. Va a tener mucha importancia esa palabra en su acepción más vinculada al mundo de la informática. Lo veremos cuando nos subamos a bordo y analicemos el sistema multimedia. Pero también la palabra actualización la voy a tocar ahora mismo un poco centrada en lo que suele ser el argot del mundo de las pruebas de vehículos y es un poco las mejoras que un coche va incorporando a lo largo de su vida útil. En este caso, el Volvo XC40 ha incluido desde principios de este mismo año 2023 una serie de interesantes actualizaciones para mejorarlo globalmente como producto, y esas actualizaciones están muy centradas en la parte eléctrica, que al fin y al cabo es lo que define a estas versiones Recharge del Volvo XC40. Os voy a contar algunos datos para que veáis que esas actualizaciones han sido muy interesantes. La principal, bueno, el Volvo XC40 desde que salió la versión eléctrica hace un par de años estaba disponible pues con versiones bimotor, con 2 motores eléctricos o con un solo motor. Bueno, eso sigue siendo así, pero las versiones que tienen un solo motor, ahora ese motor ya no es el motor situado en la parte delantera, sino que es un motor situado en la parte trasera y que, bueno, impulsa las ruedas de ese eje. Entonces, lo que tenemos es que ahora ese XC40, que antes tenía versiones de tracción delantera total, ahora las tiene versiones de tracción de propulsión trasera o tracción total. Dice Volvo, a modo de curiosidad, que el hecho de que exista ahora un Volvo como este eléctrico con un motor en la parte trasera hace que cuente de nuevo, después de 25 años, con un vehículo de propulsión trasera en su gama. Bueno, pues aparte de ese detalle, también Volvo lo que ha hecho ha sido mejorar esos motores eléctricos. Ya hablamos de motores eléctricos de segunda generación y eso les ha permitido no ser muchísimo más potentes, pero sí ganar en eficiencia, en rendimiento y, bueno, de paso pues incrementar un poquito sus valores. De hecho, la versión que tiene un solo motor ha pasado de 170 a 175 kilovatios, es decir, que ahora mismo pues en vez de 230 pues ahora tiene unos 238 caballos más o menos. Las baterías también se han mejorado y eso que permite, bueno, pues sobre todo lógicamente un incremento de la autonomía. Ya estamos hablando de vehículos que pueden alcanzar cifras de hasta 460 kilómetros de autonomía cuando antes tenían 425, y también el hecho de que haya cambiado la batería pues ha optimizado todo lo que tiene que ver con el sistema de recarga.
y eso permite que también lo que es la recarga de esas baterías ahora se puede hacer en un poquito menos de tiempo. Estamos hablando de coches que pueden pasar del 10 al 80%, que puede ser quizá la recarga más interesante y la más habitual, pues puede hacerlo en tiempos que están en torno a la media hora, quizá un poquito menos, siempre que encuentres un cargador lo suficientemente potente. Como os comentaba en la introducción, la palabra actualización es fundamental en un coche como este Volvo XC40. El término actualización suele ser más habitual, como también os comentaba, en un ordenador, en un teléfono móvil, todo lo que son actualizaciones y mejoras que va incluyendo el software de ese equipo electrónico. Pues bien, en el caso del coche que tenemos hoy aquí, precisamente fue en marzo de 2021 cuando Volvo se anima por primera vez a contar con una actualización remota para uno de sus coches. Y ese coche fue precisamente el Volvo XC40. Fue el encargado de estrenar ese tipo de mejoras que un coche recibía de forma inalámbrica. Son las actualizaciones que se conocen como actualizaciones over the air o actualizaciones OTA. ¿Para qué sirve que un coche como este pueda recibir actualizaciones inalámbricas? Pues para muchas cosas, para ir incluyendo sucesivas mejoras, pero también para ir corrigiendo errores que puedan surgir. Y vamos a ver algunos ejemplos. En esa primera actualización que recibió el Volvo XC40 se pudieron introducir mejoras y corregir fallos relacionados en sistemas como el conjunto de cámaras perimetrales 360 grados, también los modos de climatización que incluye este vehículo, y también hubo mejoras en lo relacionado con el funcionamiento de la conectividad a través del Bluetooth. Pero no solo eso, las mejoras introducidas gracias a esa actualización también afectaban a sistemas tan importantes como era la batería del vehículo, bueno, el sistema que gestiona un poco lo que tiene que ver con la carga, y eso hizo que las baterías pudieran empezar a ofrecer un poquito más de autonomía. Esa actualización también sirvió para recibir una de las cosas que incluye este sistema multimedia, que es la versión digital del libro de instrucciones. Este modelo ya no incluye ese libro en papel, sino que va aquí integrado, lo puedes leer desde la propia pantalla. Pero para que veáis la importancia de esas actualizaciones, también sirvieron para corregir algunos problemas que había con el sistema de propulsión del vehículo. Unos errores en el sistema de propulsión que llegaban incluso a afectar a la seguridad del modelo. Es interesante lo que contaba en su día el director de tecnología de Volvo, Henry Green, que comentaba que lo que antes implicaba que el usuario tuviera que desplazarse al taller para incluir una serie de mejoras en el vehículo, ese desplazamiento físico con su coche, bueno, pues ahora ya se puede hacer desde cualquier lugar del mundo con simplemente pulsar un botón, o también hacerlo de forma automática, que es una de las cosas que se puede hacer desde este sistema multimedia. ¿Y desde dónde se puede gestionar todo este tema de las actualizaciones? Desde la pantalla del sistema multimedia. Bueno, pues es tan fácil como irnos a este menú inferior de los ajustes, y dentro de estos ajustes veremos que está la opción de sistema. Si seleccionamos aquí en sistema, podemos ver ya lo que tiene que ver con esas actualizaciones. Tenemos aquí, por un lado, lo que son las actualizaciones de software. Si pinchas aquí, el coche primero buscará actualizaciones y te dirá las que hay disponibles. En este caso tenemos disponible la actualización denominada 2.9, que dice que ya está lista para instalar. Fijaros si es importante esta actualización que ya tiene el coche disponible, que dice que tardará 1 hora y media en tenerla completamente descargada e instalada. No solo eso, además, cuando la instales, no podrás acceder al vehículo, es decir, el coche tendrá que estar cerrado y estacionado. Si pinchamos en la actualización, nos contará un poquito las mejoras o algunas de las mejoras que va a incluir. En este caso nos está diciendo que permitirá, por ejemplo, que ahora el coche disponga de nuevas funciones en el protocolo Apple CarPlay. Y además dice que se han añadido cosas que son físicas, es decir, no es solo todo programación. En este caso dice que se añadirá una opción de plegado de retrovisores exteriores en los ajustes de controles al bloquear el vehículo. Bueno, una función adicional que Volvo considera que era importante añadir en esta actualización. ¿Para qué otras cosas puede resultar interesante disponer de un coche que puede recibir actualizaciones? Pues bueno, os puedo poner un ejemplo. Cuando el Volvo XC40 iba a ser lanzado al mercado de Estados Unidos, bueno, pues se reportaron quejas relacionadas con el sistema del Volvo On Call, ya sabéis, ese tipo de conectividad que permite a coche y propietario estar comunicados. No quería Volvo retrasar más el lanzamiento, así que lo que hizo fue empezar a entregar el coche a los propietarios, y una vez que los propietarios ya tenían su coche, lo que hizo Volvo fue mandarles la mejora para ese problema que tenía con el sistema del Volvo On Call, y entonces los usuarios desde cualquier sitio, desde su casa, simplemente ya tenían que acceder al sistema multimedia, bajarse la actualización y ya tenían
el dispositivo Volvo OnCall completamente funcional y sin ningún tipo de problemas. ¿Qué significa también que un coche pueda estar actualizándose constantemente? Pues también lo explicaba muy bien Volvo al decir que el mejor momento de uno de sus modelos no va a ser, como sucedía hasta ahora, cuando el coche sale y abandona la fábrica en ese momento justo, sino que según vayan pasando los meses, incluso los años, el dispositivo, en este caso el vehículo, irá incluyendo todo tipo de mejoras que se vayan descubriendo, que vaya desarrollando la marca y que podrá ir implementando el coche. Así tendremos un vehículo que, según va pasando el tiempo, como os digo, pues será cada vez mejor, y eso no deja de aportar un valor extra al coche. Una vez que ya os he contado todo esto sobre las actualizaciones que puede recibir este coche, vamos a hacer un rápido tour por lo que es el dispositivo multimedia que lleva este Volvo XC40. Como os comentaba antes de pasada, hablamos de un dispositivo que funciona con Google integrado, y además el dispositivo prácticamente se comporta igual que un teléfono móvil con Android, porque también utiliza Android para funcionar. Entonces, ¿qué significan estas dos cosas? Pues que tenemos funciones habituales en los teléfonos del Android que tenemos aquí dentro del vehículo. La más significativa puede ser contar con Google Maps, que seguramente sea el mejor sistema de navegación, no solo para llegar a un destino, sino para saber un poco el estado del tráfico, si te puedes encontrar algún percance, etcétera. Luego también tenemos lo que es Google Assistant. Ya sabéis, podremos dirigirnos al coche a través de la voz y preguntarle cualquier cosa. Puede ser desde ir a una dirección que automáticamente introduzca en el navegador, o también puedes hacerle cualquier tipo de comentario, incluso, no sé, pueden ser preguntas intrascendentes. Vamos a poner un ejemplo. Ok, Google, cuéntame un chiste. A ver el joven Skywalker está dialogando con el maestro Yoda. Maestro, tengo dudas. Dime, joven Luke, si nuestros enemigos son los Sith, nosotros no deberíamos serlos, ¿no? ¿Qué? ¿Es mejor dar que recibir? Pero, si un Sith llega tarde tendrá que darse prisa. Basta. Decidir si su sentido del humor es más o menos peculiar, bueno, eso ya es otra cuestión. ¿Qué más cosas tenemos desde aquí? Bueno, pues aparte del Google Maps y Google Assistant, tenemos la tienda de aplicaciones de Google. Nos vamos aquí, en este caso al menú, donde podemos ver un poco todos los iconos que permiten acceder a las distintas funciones del coche, y si vemos aquí tenemos la Play Store. Obviamente no te puedes descargar todo el catálogo de aplicaciones que a lo mejor sí puedes utilizar en un teléfono móvil, pero sí tienes unas cuantas muy interesantes que, por ejemplo, te van a permitir acceder a aplicaciones para ayudar a localizar puntos donde cargar un vehículo eléctrico como este, y luego también otras de entretenimiento relacionadas sobre todo con la parte más de audio, es decir, puedes tener radio en internet, tienes podcast, tienes audiolibros, tienes emisoras de internet de todo el mundo, y luego también para cuando el vehículo esté parado también puedes descargarte aplicaciones que son juegos y que pueden ser interesantes pues, para cuando viajas con niños pequeños en el coche. ¿Y cómo se lleva a cabo en este coche ese proceso de borrado de datos y restauración a lo que serán los valores de fábrica del vehículo? Bueno, pues una vez más nos iremos al menú de los ajustes. Cuando estemos en él bajaremos a la última de las opciones, que es Sistema, y cuando pinchemos ahí, bajando también a su vez, encontraremos la opción denominada Opciones de recuperación. Si pinchamos aquí, nos encontraremos la posibilidad de no solo restaurar el vehículo y volver a que tenga la configuración de fábrica de cuando salió un día por la línea de producción, sino que además podemos hacer restablecimientos interesantes que tienen que ver con las preferencias de la app que puedes vincular con el coche, o también restablecer valores relacionados con la red Wi-Fi de la que dispone este modelo, o también los valores del Bluetooth, ya sabéis, esa tecnología inalámbrica que te permite vincular el coche y tu teléfono pues a través de una red, y que te permite realizar llamadas desde tu móvil sin tener que utilizar el teléfono con las manos. Bueno, pues aparte de eso, como os digo, tenemos el restablecimiento de fábrica global, por decirlo así, que aquí nos especifica que en el caso de que lo seleccionemos, pues lo que se estará borrando son los perfiles de usuario que hayamos creado dentro de este coche, los dispositivos que haya emparejados también en el dispositivo multimedia, y luego pues también se borrarán, por ejemplo, las aplicaciones descargadas que hayas tú bajado en este modelo a lo largo de los años o meses que hayas compartido con él. Pues fijaros que a pesar de todo este recorrido que hemos hecho por el sistema multimedia de Volvo muy avanzado, sin lugar a dudas, pues como os decía o como os estoy diciendo durante toda la prueba, el ejemplo de que Volvo
pretende estar continuamente actualizando sus productos, pues no hay mejor ejemplo para demostrarlo el hecho de que Volvo ya está pensando en cómo va a ser la próxima generación de sus sistemas multimedia. Seguramente el primer modelo en el que podamos ver cómo va a ser esa evolución sea en el recientemente anunciado el EX30, y también ahí empezaremos a ver uno de los primeros frutos de la asociación de Volvo con Qualcomm, ya que nos presentará un dispositivo que asegura que va a ser mucho más rápido, mucho más fluido y que incluso tendrá la capacidad de generar gráficos 10 veces más rápido. Bueno, pues ya hemos visto lo importante que es para el XC40 el término actualización y cómo esa palabra tan habitual en otros entornos, sobre todo con el mundo de la informática, se puede aplicar perfectamente a este modelo. Una vez ya visto todo esto, llega el momento, como siempre, de las conclusiones. En este caso yo voy a destacar 3 aspectos fundamentales. Voy a contaros cómo se sitúa el modelo comparado con lo que son sus rivales directos, que los hay. Esta fórmula del SUV con motor eléctrico ya es algo habitual en nuestro mercado. Por otra parte, os voy a hablar de lo que es la gran ventaja, sin lugar a dudas, de este XC40, y también hay que introducir el inconveniente al que va a tener que hacer frente este vehículo. Vamos a empezar hablando de la competencia. El coche que tenemos aquí es un XC40 Recharge, lo hemos dicho, es una versión que tiene un único motor, propulsión a las ruedas traseras, una batería de tamaño grande. Bueno, conseguir ahora mismo un Volvo XC40 eléctrico cuesta desde 45.000 euros aproximadamente con las promociones. Acceder a esta versión, que tiene también un único motor, pero ya una batería de mayor tamaño y sobre todo un equipamiento muy completo, que sería el nivel de acabado Ultimate, ya supone que tienes que escalar hasta los 57.000 y pico euros. Entonces, bueno, ya es una cantidad importante, pero como siempre, esa cantidad importante lo es, ¿no? Si lo comparamos con la competencia, bueno, como siempre voy a tirar de chuleta porque hay un número importante de rivales y cada uno, bueno, pues tiene su punto diferenciador respecto al modelo sueco. Vamos a empezar con los rivales de marca premium, que posiblemente sean los más directos. Por un lado tenemos el Mercedes EQA, que tiene una versión 300, denominada 300 4MATIC en concreto, y es un vehículo que, bueno, pues por potencia sería bastante parecido a este, tiene 231 caballos y su precio es de 59.485 euros. Las ventajas del Mercedes, bueno, pues seguramente lo de llevar la estrella en el morro y que también es un modelo especialmente tecnológico. Otro modelo premium de la lista sería el BMW X1, su versión eléctrica, que ahora mismo está disponible por un precio de 59.400 euros, es decir, sería un poquito superior al de nuestro protagonista, pero eso sí, ese modelo eléctrico de BMW, que se renovó hace muy poquito, tiene un motor bastante más potente, hablamos de un coche de 313 caballos. Otro rival que podríamos considerar incluso también premium sería el Lexus UX en su versión 300e. Ese coche es cierto que tiene una potencia inferior, de hecho hablamos de un vehículo con 204 caballos y también quizá por eso pues su precio está por debajo del Volvo, ya que está en 52.900 euros. Y por último vamos a tirar de un par de alternativas que son un poquito más grandes en cuanto a tamaño, pero que por precio son similares y eso sí de marcas un poquito más generalistas, aunque sus productos son muy llamativos también. Por un lado tenemos el Nissan Ariya, que tiene una versión de 252 caballos y con un precio que está en torno a los 53.200 euros. Y por último, el Volkswagen ID4 en la variante GTX, en la más deportiva de la gama. De hecho, hablamos de un coche de 299 caballos y con un precio que es un poquito superior al del Volvo, son unos 59.490 euros. Así que hemos visto un poco el segmento y los rivales a los que tendrá que hacer frente este XC40. Os voy a comentar lo que para mí, como decía al empezar esta parte del vídeo, lo que es la gran ventaja de este coche. Y es que hablamos que, aun siendo de momento el Volvo SUV más pequeño de la gama, cuando lo conduces, cuando te subes dentro, cuando ves su calidad, es que te da la sensación de que tiene lo mejor de Volvo mucho más grandes y caros, pero lo ha compactado en un vehículo de 4,4 metros de largo que consigue un resultado extraordinario, transmite una calidad excelente y quizá por el hecho de ser una versión electrificada esa calidad como que va un punto más allá, por la suavidad de la conducción, por el silencio, es posiblemente los eléctricos más silenciosos porque de por sí es verdad que son coches silenciosos, pero este es que está perfectamente aislado y en ese sentido pues te llama muy positivamente la atención. Entonces yo creo que es una gran virtud de este coche. ¿Cuál es el problema del Volvo XC40? Bueno, pues es un problema de familia. Y es que Volvo acaba de anunciar recientemente el que es el Volvo EX30.
Un SUV que desde el principio ya nace como vehículo completamente eléctrico, que se sitúa por debajo en tamaño de este XT40, de hecho va a medir en torno a 4,2 metros de longitud, y que claramente va a ser más asequible, ya que se anuncian precios de partida que van a rondar los 36.000 euros, así que imaginaros a esa cantidad si encima le podemos descontar posibles descuentos y subvenciones del gobierno, es decir, pues seguramente es posible que al final tengamos una versión que esté alrededor de los 30.000 euros. Y ojo, porque va a ser un vehículo especialmente tecnológico, no va a tener nada que envidiar, quizá más bien al contrario, a este XT40, ya que la parte multimedia será incluso más avanzada. Y luego, por otro lado, tampoco va a desmerecer en cuanto a potencia, ya que desde la versión básica va a tener motores con más caballos que este XT40. Y como os digo, todo ello por un precio más ajustado. Y bueno, pues ahora ya que tenéis todos los elementos, os habéis hecho un poco la composición del lugar, pues es el momento de que vosotros decidáis. ¿Qué os parece? ¿Creéis que el XT40 se mantendrá como el Volvo eléctrico más vendido de la gama? Nos gustaría, como siempre, conocer vuestra opinión. También nos gustaría que si os ha gustado este vídeo, pues no dudéis en dejarnos vuestro like. Por mi parte, nada más, simplemente despedirme de todos vosotros y emplazaros a nuestro siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!